Hola, el día de hoy quiero hablar sobre arte y sobre un pintor muy conocido por todos nosotros, porque de una u otra manera hemos visto algún cuadro en los libros de historia o de repente en algún museo. Se trata de Rembrandt, que es uno de los pintores más conocidos. Nació en los Países Bajos, en la ciudad de Leiden, en 1606 y murió en el año 1669. Podemos reconocer en sus obras que a través de ese arte refleja como un espejo el alma de la persona y en muchas de sus obras, de sus pinturas, en el camino hacia Dios. Que la espiritualidad cristiana no se trata de perfección, sino de la transformación por medio de su gracia. En su legado artístico dejó más de 300 cuadros, más de 300 grabados, más de 2000 dibujos, donde en cada uno de ellos representa justamente esa condición humana, representa la alegría, el dolor, la duda, la fe, la esperanza. Y en dos de sus obras nos envía un mensaje muy importante sobre la condición del hombre y la necesidad del perdón y la cercanía a Dios. Ambos están basadas en la historia del hijo pródigo. No sé cuántos recuerdan, o si no, traigan a memoria lo que dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, donde habla que un hombre tenía dos hijos. El menor le pidió parte de su herencia y se fue lejos. Allí pues desperdició todo el dinero, llevaban una vida súper desordenada. Cuando vio que estaba solo, con hambre, terminó trabajando cuidando cerdos, incluso deseando comer lo que ellos comían. En su miseria recapacita y decide volver al Padre reconociendo, diciéndole, he pecado contra el cielo y contra ti. A su regreso el Padre lo ve lejano, desde muy lejos, corre a su encuentro y lo abraza con amor. Mandó a vestirlo con la mejor ropa, ponerle un anillo y celebrar con un banquete. Y dijo, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El hijo mayor, al ver la fiesta, se enoja y le reclama al padre. Pero el padre le recuerda y le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario celebrar, porque tu hermano estaba perdido y fue hallado. Y justamente dos de las obras de Rembrandt muestran dos etapas de esa historia, inclusive en una de ellas se autorretrata. La primera pintura está en el Museo del Louvre y es la obra El hijo pródigo en la taberna. Es aquí donde Rembrandt se autorretrata y representa un joven que busca sentido en los placeres, riquezas y excesos. Está basado en la parte de la historia donde hace uso indiscriminado de la herencia, viviendo a sus anchas en libertinaje. Como dice la palabra, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En la pintura observamos el rostro de Rembrandt de un joven lleno de orgullo, de autosuficiencia, disfrutando y gastando todo lo que recibió de parte de su padre, en fiestas, banquetes, amigos interesados, una libertad aparente. Pero esto lo llevó a la esclavitud de la miseria. La diversión terminó en soledad, terminó en hambre, incluso llegó a comer restos de alimentos de los animales, de los cerdos. Al final, esos amigos se fumaron cuando ya no había nada. El joven llegó a una etapa de ruina espiritual y material, con un corazón roto, destrozado, una condición que muchos viven hoy en día. Y me hago esta pregunta, ¿dónde buscan hoy las personas la plenitud? ¿En el dinero, en la fama, en el consumo? No sé. Ninguno de estos llena el corazón humano. Después de los placeres y libertinaje, como vemos en la historia, en esta parábola, viene la soledad, el hambre y la miseria. En esa condición es que necesitamos de la gracia de Dios, de la redención que solo nos puede dar Jesucristo. Bueno, la segunda pintura, El regreso del hijo pródigo, fue pintado 34 años después de la primera y se encuentra en un museo en San Petersburgo, en Rusia. Y es considerada
una de las últimas pinturas de Rembrandt. De repente nos quería dejar un mensaje en una de sus últimas pinturas. Se transmite toda su experiencia artística y espiritual en la representación del perdón del Padre y lo expresa en un fuerte abrazo. Esta pintura muestra lo que dice el Evangelio. Cuando estaba lejos, lo vio su padre y corrió y se echó a su cuello y lo besó. La pintura de Rembrandt pues muestra la ternura y la misericordia del Padre Celestial, a quien recibe al Hijo no con reproches, sino con amor, con restauración. Y es una muestra de la gracia de Dios para nosotros, que nos ofrece perdón y es gratuita e incondicional. Si vemos detenidamente y observamos, vemos al Padre con un cuerpo inclinado hacia adelante, abrazando a su Hijo, que reposa de rodillas, con un gesto de misericordia. El Hijo está despojado, humillado, pero es acogido con ternura. Los demás personajes, el hermano mayor está de espectador, y representan, distintas actitudes humanas ante el perdón. Recapitulando, el primer cuadro muestra el engaño de esa sensación de libertad y de pecado. Y el segundo muestra la esperanza del Evangelio, donde solo el cristianismo ofrece el perdón y esa gracia incondicional. El amor del Padre muestra ese amor divino, que no se gana, es gratuito, se recibe por fe en Cristo y revela que la verdadera grandeza no está en la fama ni tampoco en las riquezas, sino en el abrazo fuerte de la gracia de Dios. Es realmente hermoso sentirse abrazado por Él. El camino del pecado conduce al vacío. El Hijo buscó libertad, engañado por los deseos de su corazón, pero solo encontró miseria y en sus malas decisiones. Las decisiones que prometían placeres, dejaron ese vacío de soledad y esclavitud. ¿Cuántas personas hay hoy en día que viven esa taberna moderna, pero sin una paz real? Déjame decirte que el verdadero arrepentimiento abre la puerta de regreso al Padre. En cambio, y esto comienza. ¿Cuándo comienza? Cuando reconocemos nuestra condición y decidimos volver a Él. El arrepentimiento no es solo sentir una culpa, sino es dar un giro completo hacia Dios. No importa cuán lejos estemos, siempre hay un camino de regreso a Él. Y Él está con esos brazos abiertos, esperándonos. El amor del Padre es más grande que el pecado. El Padre nos recibe sin reproches, nos recibe con fiesta, con perdón, nos ofrece la restauración. La gracia de Dios no se gana, se recibe como un regalo porque es un don de Dios. Dios nos espera con esos brazos abiertos. Recuerda, su perdón es más grande que nuestro pecado. El pecado destruye, el arrepentimiento restaura y la gracia de Dios nos devuelve la vida. ¿Quieres experimentarlo hoy? Acerquémonos pues a Él en oración, pidámosle perdón por nuestras faltas y pecados. Corramos a sus brazos de amor profundo, que solo un verdadero Padre nos puede dar. ¿Quieres hacerlo? Que Dios te bendiga.